mientras inicia la grabación, les queremos comentar que ya se creó el canal de YouTube donde se van a montar estas charlas para que las personas, los papitos que no se alcanzaron a conectar, pues tengan como acceso también a la información y la información pues pueda ser revisada por ustedes en cualquier momento, ¿vale? Entonces, para las personas que no nos acompañaron la semana anterior a Semana Santa, que tuvimos más o menos 6 charlas, vamos a iniciar nuevamente con la introducción. Esta introducción la estamos haciendo en todas las charlas, porque es como la introducción al documento que estamos manejando. Para las personas de pronto que se conectan hoy por primera vez, entonces les cuento que la Secretaría de Educación tiene un espacio, una dependencia, que es el Comité Distrital de Convivencia Escolar, que se rige a partir de la Ley 1620, que es la ley de convivencia escolar. Esta ley nos manda o nos crea el directorio de protocolos de atención integral para la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, y en base pues a este directorio pues se escogen unas situaciones de riesgo, unas situaciones que posiblemente pongan en vulneración a los chiquitines, adolescentes que están con nosotros, y nos da como unos pasos de actuación. Entonces, para empezar, vamos a clarificar nuevamente nuestro rol como docente orientador. Entonces, hay unos pro, unos contra, algo que podemos hacer y cosas que no podemos hacer. Entonces, empecemos por decir que nosotros en este rol puede estar un psicólogo, un psicopedagogo, un trabajador social, y como el rol está abierto a varias profesiones, pues nosotros aquí no ejercemos el rol como tal de nuestra profesión, sino el rol de orientador escolar, por lo cual no diagnosticamos, no hacemos terapia, sino orientamos procesos, prevenimos situaciones y activamos ruta en caso de que veamos algunos síntomas o algunas situaciones de interés. ¿Vale? Cuando se presentan situaciones, nosotros escuchamos al niño, al adolescente sin indagar en situaciones de tiempo, modo y lugar, para no revictimizar a ese niño y porque no nos compete desde nuestro rol. Además, también constitucionalmente y en este directorio siempre creemos en la versión del niño y no entramos a cuestionar si es cierto, si no es cierto, si es grave, si no es grave, porque no es nuestro rol. Y también como deber constitucional y como deber como funcionarios públicos, pues estamos en el deber y en la obligación de activar la ruta. Ya vamos a ver qué es la ruta que hoy nos toca el protocolo para conducta suicida. Y esta activación de ruta no obedece a interpretaciones personales, es decir, no es algo en contra de un papá, de una mamá, de un niño, sino obedece más como a la lectura de sus síntomas, de esas situaciones y de lo que escribe al pie de la letra el protocolo de atención. Recordemos entonces que hay protocolos para situaciones que se pueden negociar, como lo vimos en la primera charla, que eran las situaciones de negligencia, de abandono, donde uno puede llamar y venga, papito, ¿qué pasa? El niño ha llegado tantos días sin bañarse, o venga, papito, mamita, mire que el niño no lo han llevado al médico. Eso lo podemos negociar y podemos, pero hay situaciones que no se negocian, como lo vimos en el protocolo de violencia sexual, que fue el último que vimos antes de llegar a Semana Santa, el protocolo que vimos de violencia intrafamiliar, o en este caso el protocolo de conducta suicida. No es algo que se pueda negociar, sino es algo que se debe activar para prevenir situaciones más complejas, ¿vale? Y entonces, para que quede claro este pedazo, nosotros como institución educativa no somos una entidad judicial, es decir, no les creemos a todos y a ninguno. Y los papitos que han estado conmigo saben que yo siempre les digo lo mismo. Cuando se reporta una situación, poníamos el ejemplo, el protocolo pasado sobre las conductas sexualizadas en los niños, pues para nosotros como institución es difícil tomar partido por alguno de esos niños. Entonces, les creemos a todos y a ninguno y se da el manejo más objetivo posible. Tampoco somos una entidad prestadora de salud, por lo cual las orientadoras no damos terapia ni llamamos periódicamente a los niños, sino hacemos una valoración y orientamos. Y si en el transcurso del año les queda tiempo de hacer una revaloración, se logra. Pero a veces pasa que van llegando casos y a medida que van llegando vamos atendiendo. Insistimos, no tomamos decisiones de credibilidad, no es que esto es cierto, es mentira, no, ni en lo que dicen los chicos. Y cuando se reporta a entidades externas como ICBF, Secretaría de Salud, Policía, Comisaría, pues de nosotros no depende el manejo que le den las entidades.
Para poner un ejemplo muy claro, cuando, por ejemplo, se llama policía por una situación particular, debería llegar policía de infancia y adolescencia. Y casi nunca llega el policía, que no sé cómo se llama el policía, que no es de policía de infancia y adolescencia, el de seguridad, y no llega el de policía de infancia. Y eso se sale de nuestras manos porque pues eso depende de la disponibilidad que tengan. Lo mismo, en este protocolo que vamos a ver hoy, se debe activar ruta por conducta suicida y a veces sí llega no una ambulancia, sino un carro de Secretaría de Salud con un equipo de salud mental y valoran al chico de una vez. Pero a veces llega la ambulancia y se lo lleva porque no hay un psiquiatra que lo valore y eso no depende de nosotros, depende de la disponibilidad que tengan las otras entidades. Y entonces cada entidad tiene un manejo interno que hace parte del proceso, que tiene unas leyes particulares, del cual nosotros no tenemos injerencia más allá de iniciar la ruta. ¿Listo? Entonces, para los que no se conectaron, en las semanas anteriores, el director de protocolos es un conjunto de actividades, de orientaciones, donde se dice qué tenemos que hacer en esas situaciones, donde nos habla qué debe hacer cada entidad y qué paso a paso debemos seguir. Contiene qué es cada protocolo, cuáles son las señales, los indicios, qué tenemos que hacer en cada paso y contiene estos diagramas que nos dice, entonces en amarillo están las entradas, donde me dice se puede iniciar la situación de esta forma, porque alguien reporta, porque hay algún anónimo, porque un niño busca ayuda, y nos va dando los pasos en la atención con preguntas que simplifican la toma de decisiones, con sí o no, y si contestas sí o no, depende allí a dónde te llegue. ¿Listo? Y esto es súper importante también, y lo hemos hecho en todas las introducciones de los protocolos, y que es el nos hemos percatado con mi compañera Sacet que a veces la palabra alerta genera alarma, genera miedo. Ay, me subieron una alerta. Pero pues el sistema de alertas se llama así porque fue el nombre que le dieron. Pero el sistema de alertas es una herramienta donde se registra la información, donde ustedes saben que digamos el número de, por ejemplo, de cuántas personas robaron en esta localidad, cuántas violentaron físicamente, bueno, todas esas estadísticas de cuántos niños tienen ideación suicida, cuántos niños, eso sirve para generar políticas públicas y destinar recursos. Entonces, en esta localidad vamos a invertir en más programas de prevención o bueno, lo que dé lugar. Entonces, el sistema de alertas hace parte de esas plataformas de registros que está conectado con Secretaría de Salud, porque Secretaría de Salud es quien lleva estos índices epidemiológicos. Y allí nosotros solo reportamos, pero no es como una denuncia. A veces sentimos que la palabra alerta genera como si fuera una denuncia y pues no, es un registro en una plataforma de alerta, en una plataforma de registro de información. Allí se registran situaciones de abuso y violencia, que ese protocolo ya lo vimos, de accidentalidad escolar, de conducta suicida, consumo de sustancias, que también ya lo vimos, maternidad y paternidades tempranas, así como cuando hay trastornos del aprendizaje. Y pues este sistema de alertas lo crea directamente la ley, no es algo que simplemente la Secretaría, que legalmente debe existir para tomar decisiones frente a los eventos de relevancia que se presentan en las instituciones educativas. No sé si hasta aquí las personas que no se habían conectado tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia o vamos bien hasta ahí. Recuerden que el chat está habilitado para preguntas y el coordinador Alejandro ya puso en el chat el listado de asistencia. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a empezar con el protocolo del día de hoy. Hoy nos compete el protocolo para la atención de situaciones de presunta conducta suicida. Para las personas que están revisando el documento literal, o sea, que se puede descargar por internet, el protocolo de conducta suicida está en la página 173. Entonces vamos a realizar el mismo ejercicio que realizamos en los protocolos pasados, vamos a ir explicando y vamos a ver que todas estas definiciones están literales en el protocolo y en el protocolo pues parte de una definición legal y de un marco preventivo también. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con datos y cifras. Este tema de la conducta suicida es un tema bastante sensible y creo que a veces no tenemos acceso a tanta información que nos permita tomar decisiones. Estos datos los tomé de una publicación de la Organización Mundial de la Salud de marzo de este año.
y entonces nos dice que cada año se suicidan 720.000 personas, que es la tercera causa de muerte en adolescentes, en personas de 15 a 29 años, que el 73% de los suicidios mundiales ocurren en países con ingresos bajos y medianos, y también nos aclaran que las causas del suicidio son múltiples. Entonces, digamos que cuando alguien tiene depresión, Ensaladita o la linda acá, coñapa bonita, fica. por favor, ¿me ayudan con los micrófonos? No, eso es muy bien. Bueno, también nos hablan de que les estaba diciendo que cuando alguien tiene algún, por ejemplo, alguna enfermedad mental o alguna necesidad psicológica, generalmente lo atribuimos a una sola causa. En el colegio le hacen bullying o peleó con su esposo, pero no es cierto. Los fenómenos psicológicos son multicausales, es decir, hay muchas causas. Y en el suicidio, pues hay un proceso que permite evaluar que no es difícil determinar qué pesa más que qué, pero sí confluyen muchas causas. Y esto es muy importante y es que por cada suicidio hay más personas que intentan suicidarse, porque hay algo que se llama el contagio del suicidio. Y esto también está documentado por la Organización Mundial de la Salud, por expertos en el tema, y hablan un poco de que los niños, los adolescentes y adultos jóvenes, que son las personas menores de 29 años, son muy vulnerables a los efectos del contagio. Y puede ser un factor a tener en cuenta cuando hacen los análisis, autopsias psicológicas de suicidios ya consumados, pues se ha determinado que del 1 al 5% de todo el total de niños adolescentes que se han suicidado, pues muchos han tenido este contagio del suicidio. Y para evitarlo, pues se debe hablar de la salud mental abiertamente como algo que hace parte de la vida. Y no hay estigma en hablar ni en preguntar. Mire, un estigma muy grande que hay alrededor de la conducta suicida. No le vaya a preguntar porque le siembra la duda. Y no es cierto, hay que preguntarlo, hay que hablar de las emociones. Entonces, si bien es cierto el contagio del suicidio es algo real, lo que no es real es que una forma de prevenirlo es no hablando y haciendo de cuenta que el problema no existe. Minimizar el problema. Entonces vamos a hablar de unos conceptos. Estos conceptos están en el protocolo. Entonces, como estamos revisando el protocolo, vamos a ir al protocolo textual. Entonces, vamos, los que me siguen en el documento, vamos a ir entonces a la página 173, donde empiezan nuestras definiciones. Entonces, tenemos conducta suicida, y entonces la conducta suicida no es una sola conducta en sí misma. La conducta suicida es un proceso progresivo que puede iniciar con pensamientos, ideas y que culminan con intentos que pueden ser llevar pues, al suicidio consumado o quedarse solo en intentos. Entonces, la conducta suicida es como en la categoría grande, ¿vale? Entonces, en conducta suicida hay muchos tipos de conducta suicida, pero la conducta suicida es el proceso, lo grande, lo macro. En el siguiente concepto, que es la ideación suicida, todavía en la página 173, que son como esos pensamientos, como ese deseo de morir o de no querer existir o de configurar como la propia muerte. Miren, y aquí en ideación suicida creo que es importante entender que puede ser escalafonado, o sea, puede ser que mis pensamientos vayan aumentando, pero también puede ser no estructurada. Y a esto hay que pararle mucha atención. ¿Por qué? Prestarle mucha atención, perdón. ¿Por qué? Porque a veces, miren, a veces puede ser que un niño no te diga que se quiere matar, pero por ejemplo que te diga, es que yo no sé por qué nací, es que todos los días me pregunto, ¿qué hago acá? Es que yo ya no quiero estar acá. Miren, el niño no está diciendo propiamente que se quiere matar, pero ¿qué hay detrás de esas afirmaciones? Entonces, como lo vamos a ver ahora en otra herramienta más fácil de detectar, la ideación suicida también es un proceso macro. Y aquí donde estamos, discúlpenme, empezó a llover, no sé si se escucha la lluvia porque estamos en Texas, ¿me pueden confirmar si me siguen escuchando bien? ¿O la lluvia interfiere mucho con mi voz? Listo, entonces continuemos. Listo. Pasemos a nuestro siguiente concepto, que es la amenaza suicida. La amenaza suicida, a diferencia de la ideación, pues ya es una verbalización
explícita de la intención o el deseo de matar. Como si le pasa esto me voy a matar, sí, o ya lo he intentado varias veces, ¿cierto? Que ya sería un intento suicida. La amenaza suicida es como ese punto intermedio entre la ideación y el intento. Entonces lo he pensado, pero ya en la amenaza tengo un plan o ya lo verbalizo antes de pasar al intento. Y nuestro cuarto concepto importante es el intento suicida, que ya es esa conducta que puede ser altamente lesiva, que es autoinfringida y sin resultado fatal, porque cuando ya se da la muerte, pues hablamos de un suicidio consumado. Y ojo acá, como para explorar el conducto, la conducta, el intento suicida, se deben tener en cuenta tres variables importantes. La letalidad, que es cuál fue el método que usó el niño o la niña o el adolescente. Entonces es diferente que un niño me diga, mire, yo iba caminando y yo me le quería tirar al carro y alguien me cogió. A alguien que me diga, mire, yo he pensado en lanzarme, ¿tú has intentado lanzarte? No. Entonces esa letalidad cambia, tiene más letalidad el que lo intentó y alguien lo cogió, ¿sí? El otro punto de evaluar aquí es la lógica suicida, ¿no? Y entonces allí, ¿qué pasa por la cabeza del niño? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuál es esa? Y entonces generalmente allí uno evalúa si hay desesperanza, si hay angustia. Mire, pasa muy frecuentemente, esto también está muy bien documentado en la literatura científica que había al respecto, y es que la mayoría de personas genuinamente no se quieren morir, sino terminan matándose, pero no con la intención de matarte. Es decir, a veces tenemos una dificultad muy grande en el manejo emocional, en la expresión emocional, y las emociones son tan intensas que se me pasa por la cabeza que la única forma de acabar con ese malestar emocional es quitarme la vida, pero no entiendo la magnitud de lo que implica quitarle la vida, y mi lógica suicida pues no es tan suicida, porque en realidad lo que quiero es aliviar el dolor emocional para que me entiendan un poquitito. No sé si es que hay preguntas. Pueden levantar la mano o escribir en el chat. ¿Listo? Lo otro a evaluar es el método. Ay, le fui yo por acá. Lo otro a evaluar es el método. Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo piensa hacer? Y ojo también aquí es que el método también me da señales, ¿no? Por ejemplo, si un niño me dice, mire, pero pues yo ayer me intenté colgar y se reventó la cuerda. Miren, eso es gravísimo, tengo que activar una ruta ya, porque el método y la letalidad son altísimas. Si diferente que me digan, no, pues yo he buscado un cuchillo pero no lo he encontrado, me voy a comprar algo, también es grave. Es decir, ambas cosas son graves, pero una cosa requiere atención ya inmediata y la otra, a pesar de que requiere atención inmediata, pues tiene una letalidad más baja en ese momento, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquitito de la ideación o el proceso suicida. Entonces, me gusta mostrarles este material, este suicidiómetro, porque este suicidiómetro nos permite ver cómo con mayor claridad qué pasa en ese proceso. Si bien es cierto, el protocolo solo tiene estos cuatro conceptos que vimos antes, en realidad pasan bastantes cosas allí. Entonces tiene 9 pasos y es el suicidiómetro. Empezamos, puede ser con unas ideas de muerte. Y entonces las ideas de muerte no necesariamente tienen que ser estructuradas. Vuelvo y después de ejemplos. Yo no sé por qué me levanto todos los días. Yo me pregunto si mi vida tiene sentido o no. Las personas estarían mejor sin mí. Yo creo que mi mamá estaría mejor si estoy muerto. Ahí ya está, ya en esa última sí hay una expresión de muerte, pero en las otras no hay una expresión literal de muerte, pero igual esas verbalizaciones pues tienen detrás un deseo, ¿no? O algo que pone en prueba de como la propia existencia, ¿no? Después pasamos ya a un deseo suicida, que allí ya se ve más verbalizado, entonces, ¿qué pasa si me mato? ¿Qué pasa si me voy? ¿Será que van a estar mejor sin mí? Después avanza ideas suicidas, donde ya es más estructurado, lo mejor sería si me mato, es mejor suicidarme, ¿no? Ya pasamos al cuarto, que sería esa expresión suicida, donde ya no puedo estar con este dolor, yo no quiero estar acá, me quiero matar, ¿no? Y eso pasa ya a un plan suicida, que entonces ya, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿No? En ese plan suicida pueden haber autolesiones, no siempre pasa, no todas las personas que se cortan
se quieren matar. Y esto funciona mucho o se explica bastante por la química cerebral. Entonces, lo que conocemos como cutting son conductas autolesivas, o sea, autoinfligidas, sin, que no son suicidas. ¿Por qué? Porque alguien puede tener mucho dolor en su corazón y entonces son muchas emociones encontradas, y la situación, que cuando se corta a veces el cerebro para aliviar ese dolor físico, pues produce las sustancias químicas que de paso me alivian el dolor emocional y por eso a veces el cortarse puede ser como un mecanismo en una estrategia de enfrentamiento a situaciones donde las emociones están muy altas y tenemos mucho comportamiento emocional. Sin embargo, no todo el que se corta se quiere matar. Aunque en el suicidio, pues puede pasar que esa persona ya se ha cortado antes o ha tenido que antes, ¿no? Luego pasamos al intento de suicidio, que es cuando ya me empiezo a acercar, me quiero tirar, con el cuchillo pero lo suelto, me largo y ya el 9, pues, o los intentos ya más letales que han sido, pues que no, no se han logrado porque alguien está aquí presente, y tomar unas pastas y el dolor no fue tan grave, exacto, y ya el 9 sería ya el suicidio consumado. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. Listo, entonces continuemos. Resulta que el protocolo me dice, mire, si la persona se quiere verbaliza que tiene alguno de estos síntomas de alguna de las categorías que revisamos, mire, estas señales aumentan el riesgo de que esa persona intente quitarse la vida, ¿no? Y entonces yo digo, mire, si entrega las pertenencias, cartas, o sea, cuidado ahí. Si tiene cambios en el comportamiento del estado, entonces no se concentra, no lleva tareas, falta mucho. También nos pone un factor que es como algo, un cambio importante de su vida. Entonces, por ejemplo, que hoy un familiar se haya muerto, que sus papás se hayan separado, o que un adolescente que terminó su relación amorosa, o su relación de amistad con alguien, ¿no? Que haya antecedentes de depresión en esa persona o antecedentes de psicosis. La psicosis, bueno, aquí recibe cosas, aquí escucha cosas, ¿no? O si no, un trauma reciente. Entonces, el trauma reciente sería por la muerte de alguien, por un robo, por un abuso sexual, de otras personas. O también si hay un plan de suicidio. O sea, si puede ser que el niño no tenga ningún factor de riesgo, pero se quiere matar y dice cómo lo va a hacer o que ya lo ha intentado. ¿Vale? Otras señales que los primeros protocolos, que es decepción o culpa ante la imposibilidad de satisfacer las expectativas paternas. Miren, esto es muy común. Y es que los niños sienten que decepcionan a sus padres o se les sienten valiosos, por ejemplo, cuando tienen buenas notas. También a veces hay papás y mamitas muy ocupadas, por ejemplo, que solo revisan tareas, pero entonces el niño solo se siente valioso si su papá y su mamá lo felicitan por la tarea o no. Otros padres también exigentes que no valoran los pequeños logros ni los resultados de sus familias relacionadas. También los antecedentes de suicidios familiares, amigos y compañeros. Si hay suicidio en la familia de un primo, de un tío, de un familiar lejano, la literatura científica dice que eso tiene que ver no solo por el contagio del suicidio que hablamos al principio, sino que es un antecedente de cómo se enfrentaron, cómo enfrentó el problema alguien cercano a mí, ¿vale? Otro factor de riesgo son las escasas relaciones interpersonales, que el tipo de la chica que aísle, no tenga amigos, tenga rechazo social, que use sustancias psicoactivas, que se haya intentado quitar la vida antes, o que, por ejemplo, me diga, no, pues yo siempre he pensado en matarme, pero nunca lo he intentado. Entonces hay que prestarle atención, que el chico no duerma bien, no duerma bien, se pase la noche que sin dormir, o que se despierte cansado, pesadillas, actitudes desafiantes o negaciones al peligro, pues de estar conductos de riesgo todo el tiempo también puede ser señal que nos pone allí el protocolo. También nos pone la exposición a situaciones de riesgo para la vida propia y ajena. También presencia accidentes domésticos, quemarse, por ejemplo, golpearse, lo que le pase en muchas cosas en el hogar, que también podría estar relacionado con una violencia familiar o con un abuso sexual.
considerar el suicidio como un acto heroico también. Y me acuerdo mucho de esta época donde teníamos el reto de la ballena azul y cosas así. Entonces, a veces en las redes sociales se venden, se proyectan como narrativas acerca del suicidio no acorde con la realidad. Otro síntoma importante también es que abandone su apariencia física, que no se bañe, que ya no se arregle, o por ejemplo que se sienta aburrido, que no sonría mucho, que no, como dirían los papitos, que no se halle, ¿no? Otros síntomas es que se queje mucho, por ejemplo, dolores físicos, dolores de cabeza, que se sienta cansado, o que tenga cambios, por ejemplo, en los hábitos alimenticios, que no quiera comer o que coma mucho y que después remiten. También es importante allí, por ejemplo, la baja autoestima. Esto también es común, sobre todo en los adolescentes, si me siento bonita o no me siento bonita, si me agrada mi cuerpo, si rechazo mi cuerpo, si me escondo, si soy sensible a las críticas, ¿no? Nos dan para cerrar unos síntomas importantes, entonces, que el niño, por ejemplo, tenga intereses personales sobre la muerte, ¿no? Que llores pues frecuentemente, que tenga, por ejemplo, una enfermedad física, que haga verbalizaciones directas como de mejor me quiero morir, o mejor necesitaría mejor vivir, o que haya sido víctima de hostigamiento escolar, ¿no? Y aquí nos ponen al final, nos alcanzan a ver el sufrir como algo a lo que hay que ponerle atención, pero no es determinante por lo que les explicaba, porque no todas las personas que tienen ideación suicida se han cortado con anterioridad. ¿Listo? No sé si alguien me quiera nombrar algún síntoma que se me haya escapado o tenga alguna pregunta, alguna fuerza en los síntomas que estaba viendo. Listo, entonces, vamos a seguir con un protocolo. Resulta que el protocolo, después de que me da como la definición, entonces el protocolo evalúe el nivel de riesgo. Entonces en la página 174 están los indicios que ya vimos, las señales que acabamos de revisar, y en la página 173 me dice valora el riesgo de conducta suicida. Entonces en ese riesgo estamos desde el riesgo 0 al riesgo alto, que sería el 4. Entonces, en la conducta sin riesgo, podría estar que no presenta señales directas ni planificación suicida, pero tiene 2 o 3 síntomas depresivos de los que acabo de leer. Entonces, allí se quiere de todas maneras la alerta, porque aunque no me está diciendo que se quiere morir, y aunque no me está diciendo un plan para hacerlo, puede que tenga verbalizaciones existenciales y, por ejemplo, si se está mal consigo mismo, consigo misma, no hablo mucho de las emociones. Entonces, a esa persona, aunque su riesgo sea 0, a ese niño, a esa niña, pues debo prestarle atención porque eso puede ir en aumento, por lo que les explicábamos al principio del proceso suicida. Se empieza con ideas que si no se les presta atención, pues pueden ir aumentando. En el riesgo 1 no hay una planificación suicida, pero sí hay desesperanza y culpa y no hay apoyo de la red. Y se presentan 3 síntomas o más. El otro eran 2. En el riesgo 2, pues hay 4 señales. Todavía no hay planificación suicida, pero hay evidentemente más síntomas de los que vimos. Y así en el riesgo 3, pues hay planificación suicida, o sea, me quiero morir, pero no hay un método específico. Y pues tiene bastantes síntomas que podrían indicar un estado depresivo severo. Y de todas las señales que le vimos, hay más de 4 o 6 señales que me permiten determinar que puede estar allí en ese riesgo. Y en el riesgo 4, que es como el más grave, pues hay una conducta precontemplativa estructurada, o sea, yo ya sé que hoy me voy a lanzar al quinto piso, hoy me voy a cortar o ya compré la cuerda, ¿no? Se cumple 6 o más señales o indicios de los que vimos. También hay antecedentes previos de conducta suicida. Pues, por ejemplo, sí, yo ya había pensado en matarme cuando estaba en tercero de primaria, o sí, yo siempre he pensado que el mundo estaría mejor sin mí, ¿no? Y entonces, cualquier caso con planificación suicida y método específico, pues es un riesgo altísimo, porque yo no sé si lo vaya a ejecutar ese día, y pues debo hacer algo antes de que se ejecute ese plan,
y pues en el riesgo 4 pues tiene más antecedentes. Entonces, ojo acá, aquí ya empezamos con nuestro flujograma. Y entonces en el flujograma, cuando se activa la ruta, pues ahí es claro tener presente todos los contextos que vimos, la letalidad, el riesgo que hay de ejecutar ese suicidio, los factores de riesgo, porque de esa forma también se toman decisiones. Entonces recordemos que en amarillo están las formas como se puede iniciar el protocolo. Entonces, la primera sería que el niño presenta indicios o conducta de suicida. Entonces, él las presenta y alguien se percata. La otra forma de entrada es que un miembro de la comunidad o un tercero reporta, mire, yo vi a ese niño, vi que escribí una carta, o un amiguito, eso me ha pasado varias veces, profe, ese amiguito, él dice que se quiere matar, pero a él le da miedo hablar, ahí también se activa la ruta. O también, se reporta esa conducta fuera del colegio. Entonces, esa conducta no necesariamente para activar, tiene que presentarse en el colegio, si lo puede ser en la casa, y la mamá se acerca y dice, miren, mi hijo el fin de semana o en las vacaciones intentó quitarse la vida y no sé qué hacer. Como colegio también vamos a ir a ruta. Entonces nos preguntan, la primera pregunta para filtrar, ¿qué hacer? La conducta suicida no fatal representa un riesgo vital para el niño y niña adolescente. Ojo, el riesgo vital, entonces volvamos a los conceptos que vimos entrar. El riesgo 4, la letalidad, el método. Si él dice, mire, yo ayer me tomé 30 pastas, hoy me voy a llegar a tirar del quinto piso, pues la letalidad es alta. Y entonces esta primera pregunta que está en morado, pues la respuesta sería sí. Y si la respuesta es sí, pues debo solicitar apoyo inmediato a la línea 1, 2, 3. ¿Por qué? Por lo que yo les decía, de que nosotros aquí no somos entidad prestadora de salud, y entonces ese niño requiere una valoración inmediata por psiquiatría, por psicología y por todo lo que el protocolo que tenga la entidad de salud. Entonces, cuando uno llama a la línea 123, la línea 123 pues le da uno, miren, no lo deje solo, si se intenta, por favor, haga estas acciones para prevenir que esté bien mientras llega la ambulancia o el equipo de salud militar, ¿vale? Entonces ahí se inicia por el llamado, pero cuando la respuesta a la conducta no fatal referida al riesgo vital es no, pues ahí ya el paso 1 sería otro, no llamar a la línea 123, sino identificar los señales, ¿cierto? Pero de todas maneras, llamar a la línea de apoyo 106 o a los cuidadores, brindar primeros auxilios, ¿vale? El paso 4, que sería el segundo en caso de que o el tercero para la otra entrada, es ya llamar a la familia. Fíjense acá, que cuando el riesgo es vital, yo no llamo a la familia primero, lo llamo primero a la línea 123. Y está aquí en el protocolo. ¿Por qué? Porque aquí lo importante en ese momento es que esa niña sea atendido de forma rápida y que no pueda irse de la institución educativa sin esa valoración, porque miren, si en una noche intento quitarse la vida y yo lo dejo del colegio, pues es negligencia de mi parte por yo haberla dejado salir sabiendo que tenía un riesgo alto. Entonces, fíjense acá, los que me están siguiendo en el protocolo, creo que está en la página 176 o los que están en la diapositiva, el primer paso cuando el riesgo es vital es llamar a la línea 3. Si el riesgo no es vital, ahí sí hablo primero con el niño y llamo a la familia. ¿Listo? Entonces, en los demás pasos está brindar esos primeros auxilios psicológicos, estar con el niño, remitir a la entidad de salud, es decir, remitir a la EPS. En este caso, cuando se activa un otro, pues hay que esperar a que llegue la ambulancia, que valoren, hacer el acompañamiento allí. Luego de eso, registro en el sistema de alertas. Entonces expongo lo que pasó, a qué hora llegó la ambulancia, lo que hice, a dónde remití. Y pues después de eso realizo un seguimiento. Siempre la oficina de convivencia escolar, cuando se presentan casos de este tipo, viene, da talleres en los salones, para evitar este contagio de suicidio, también para felicitar cuando son otros chicos los que buscan ayuda, ¿no? Entonces depende. Y ya hacer seguimiento y luego cierro el proceso. Pero creo que lo álgido aquí es cuando determinar si llamo o no llamo a la ambulancia. A veces pasa que uno puede pedir
el apoyo de 1, 2, 3 y 1, 2, 3, pero es 1, 2, 3 el que dice, mire, ese riesgo no es vital, por favor firme una carta para que ese padre, madre o acudiente se lleve al niño de inmediato al centro de salud más cercano, para que no espere en la ambulancia, porque el riesgo de letalidad da para que uno pueda decirle al papá, mire, lléveselo usted por urgencias, pero se lo tiene que llevar inmediatamente y firmamos esta acta. Pero ojo, esa instrucción la da 1, 2, 3. Nosotros no tomamos esa decisión, a menos que la letalidad del evento suicida no se agrave. Si el niño no tiene un plan estructurado, no hay una letalidad y el riesgo es bajo, pues entonces ahí sí yo le puedo decir al papá, mire, le voy a dar una remisión a su entidad de salud porque el niño tiene ideación suicida y hay que prestarle atención antes de que se vuelva más grave. Pero si es muy baja esa letalidad, recuerden, línea 1, 2, 3. Y bueno, hacemos el protocolo, hacemos seguimiento y estamos atentos como a esa no revictimización del niño, la niña o el adolescente, que a veces es muy difícil. En este colegio ha pasado que el colegio es muy pequeño y a veces las ambulancias son demasiado visibles y entonces tratamos de manejar la situación, pero bueno, ustedes saben cómo son los chiquitos, quieren ver, dicen cosas y entonces tratamos de mitigarlo al máximo y de ya estar atentos frente a las señales que presenten los chicos. Y aquí vamos a hacer unas claridades súper importantes que me da el protocolo. Y es que esto es tomado textual del protocolo y es primero, ningún indicio de conducta suicida se debe minimizar ni se le debe restar importancia. ¿Vale? Entonces, así fue una ideación sin estructurarse, o vuelvo al ejemplo que les he puesto desde el principio, es que a veces he pensado, o cuál es el sentido de mi vida, o a veces no sé por qué estoy acá. Eso no se debe minimizar por el proceso de suicidio que se implica y porque se puede agravar, hay que prestarle atención. Y en el protocolo es claro, miren, no minimice, déle la ayuda a ese niño, a esa niña, a esa adolescente que necesita, ¿vale? Lo otro que nos dice el protocolo es evite reprochar a ese niño. Sí, no, pero ¿por qué? Y eso es algo que a veces se nos sale de las manos como orientadores y como institución educativa, y es que a veces cuando activamos una ruta, a veces hay papitos, mamitas que lloran, validan a su hijo y te entiendo y no sabía que te sentías así, vamos a buscar ayuda, pero a veces hay familias que, ¿cómo así? Usted va a matarse si usted lo tiene todo, yo no sabía, y entonces imagínense que esto lo que hace es que el niño o la niña sienta que no es importante hablar de sus emociones o que incluso se retracte. Eso también pasa, lo que hablábamos en el abuso, en el protocolo de abuso sexual, los que estuvieron conectados a eso, y es que a veces la reacción de la familia hace que yo me retracte y diga, no, 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 yo me confundí, no, yo no me quiero matar, yo no dije eso, pero es porque ese reproche, pues, hace que yo me sienta avergonzado de haberme sentido así. O, por ejemplo, cuando la razón es que no me siento bonita o bonita, entonces la respuesta de alguien es, pero si usted es bonita, yo no sé qué le pasa. Entonces, claro, me estás invalidando y entonces a veces prefiero callar. Entonces, no se debe o porque crean que es por llamar la atención, entonces los papás pues lanzan ese comentario, pero es que usted lo tiene todo, solo por llamar la atención y en realidad hay que prestarle atención a esto que están diciendo los chicos, no hay que pasarlo por alto. Y entonces no reprochamos, tratamos de entender qué pasa y acuérdense que aunque sea algo que solo se me pasó por el momento, pues se te pasó por el momento, yo debo estar ahí atento como padre, madre, acudiente y en nuestro caso como institución educativa. Ojo, otra aclaración que hace el protocolo es que la persona, si el acudiente al que se le informa, pues es importante que sea consciente que no puede generar un riesgo mayor. Por ejemplo, al no llevarlo al médico, al no llevarlo a las terapias o al reprochar e invalidar a ese niño, porque eso hace que el riesgo suicida sea más alto. Miren, insisto, cuando un niño se retracta de un abuso sexual, de una violencia, de querer, de que me siento triste, pero no, ya no es tan importante, es porque la reacción de esa familia, de ese cuidado, no fue lo que se necesitaba o no fue la esperada para que ese niño, niña, adolescente pudiera hablar de sus emociones. Y otra claridad aquí que nos hace el protocolo es que pues se activa el protocolo de acuerdo a las características que presente en ese momento el niño. Entonces nos ha pasado que el niño en un momento de impulsividad dijo que hoy se iba a lanzar
del piso 10, pero mañana ya se le quitó la idea, pero pues resulta que nosotros tuvimos conocimiento de esa conducta cuando dijo que se iba a tirar. Si mañana, entonces nosotros actuamos en lo que está en este momento, porque a veces pasa, esperar a mañana. no esperamos a mañana, porque puede ser grave, pero también a veces pasa que, profe, no, eso era tan grave, ya dijeron que no, que eso fue algo de momento, y entonces ustedes, ¿por qué activaron ruta? No, pues lo siento mucho, yo actué de acuerdo a la sintomatología que tenía la niña o el niño en ese momento. Si después se retracta, si después mejora, si el psiquiatra de la EPS dice que no fue tan grave, lo siento, pero nosotros como institución educativa tenemos este protocolo y actuamos en relación a este protocolo. ¿Listo? Y para terminar, este protocolo nunca he tenido que activarlo en mi vida, pero es un protocolo anexo y es cuando el suicidio se consumó. Entonces, cuando alguien se suicida y nos informan que en la casa o en vacaciones se suicidó, o cuando el niño se suicida en el colegio, afortunadamente no nos ha pasado, esperamos no tener nunca que activar este protocolo, pero entonces también nos dicen qué hacer, como asegurar la cena, llamar a la policía, reportar, crear allí como una mesa de trabajo para analizar qué pasó, acompañar a los chicos, también adoptar allí como acciones de mejora desde el comité de convivencia, ¿no? Pero pues esperamos no tener que hacerlo, pero igual ese protocolo existe. ¿Listo? Entonces, dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, algo que no haya quedado claro. La señora Alejandra menciona que hay personas que es por llamar la atención y no le prestan la devolución. Sí pasa. Si pasa y bueno, y no de nosotros, más cuando es alguien que queremos, pero objetivo. No podemos ser objetivos con alguien que amamos y decir, "Voy a tomar la decisión", sino alguien ajeno a nuestro núcleo familiar puede construirlo en el interior, no ve, ¿no? Entonces, sí, también es una situación difícil, ¿no? Da miedo, pues, el enterarse que una persona cercana tiene ese tipo de pensamientos. Sería importante, pues, dentro de la familia poder hablar de esas cosas, que no sea algo tabú. La salud mental es un tema que hay que hablar, que hay que cuidar, no es simplemente por llamar la atención, ni porque es que él lo tiene todo, yo le doy todo, entonces no se puede sentir de cierta forma. Entonces es importante validar eso que está sintiendo esa persona. Le puede pasar a algún otro miembro de la familia o a ustedes mismos también pueden tener ese tipo de pensamientos, de situaciones con la conducta suicida, y es importante buscar ayuda. La línea 106, por ejemplo, pueden llamar a esa línea, que es la línea de salud mental que tiene el distrito. Ahora hay una línea para hombres. Para hombres, la línea Calma. No me la sé. La línea Calma. No, claro. Entonces es importante que ese tema de la salud mental pues lo puedan abordar en la casa pues con tranquilidad, que no sea un tema tabú, que no sea de reprochar, de regañar, ¿sí? No sé si tienen dudas. Listo. El señor César Augusto tiene la mano levantada. Por favor, activamos el micrófono. Cuénteme, señor. Sí, muy buenas tardes. Señora Amalia, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy buena la charla, sí, hay que estar atento a los niños, porque todo lo que usted habló y lo que manifestó es cierto. En veces nosotros no prestamos atención a los síntomas, porque hay niños que por de pronto, así como dice usted, que perdieron una materia, algo, y si más también lo están escuchando en la casa, porque todo eso depende de los papás y en el mundo que estamos rodeando. De todas maneras, le agradezco, estuvo muy buena su charla. Gracias a usted por conectarse y a los demás. Miren, eso que usted dice es cierto, a veces pasa que para mí una materia, yo soy adulto y tengo otras estrategias de afrontamiento, entonces uno dice, pero ¿cómo se siente tan mal por una materia? Pero resulta que para ese niño, algo que para mí es
pequeño o sin importancia, para ese niño puede tener una importancia altísima. Y yo Todo el mundo. como adulto, puede ser todo su mundo, por ejemplo, aprender matemáticas, español. Y yo como adulto, pues si entro a comparar lo que es importante para mí con más de 30 años, ¿cierto? Pues no tiene sentido al comparar lo que es importante para un niño pequeño. Entonces, claro que sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Por favor, no olviden registrarse en el link de asistencia. Mañana tendremos la charla también de 11 a 12 y mañana nos corresponde el protocolo para atención a situaciones de violencia escolar. Entonces, cordialmente invitados porque vamos a hablar de lo que es bullying, de lo que no es bullying, de qué hacemos en el colegio para prevenir estas situaciones. Entonces, muy, muy, muy cordialmente invitados el día de mañana. Si no hay más preguntas, no hay más dudas, damos por terminados el espacio. Gracias por su asistencia, no olviden registrarse y que tengan una feliz tarde.